haber grabado al doctor Esteban Monzongi dispensando este curso allí entre nosotros. De manera que hoy lo que queremos es ofrecerlo y agradecemos a los medios que se han hecho presentes, que están aquí como todo virtualmente, porque algunos no han podido llegar físicamente. Agradecemos a la Oficina de Medios de la Conferencia Venezolana de Religiosos, a la Oficina de Medios de la propia ABEC y a todas las que están ligadas y conectadas a través del Instagram, del Facebook y del YouTube, en las que se están también transmitiendo este servicio. Entonces, para dar inicio a esta conversación e intercambio, en el que también podremos nosotros de alguna manera participar con las preguntas, sobre todo al final, queremos darle la palabra a Monseñor José Ángel Divazón, quien es presidente de la REPAM, para que nos dirija su saludo esta mañana. Buenos días, mucho gusto. Buenos días. Bueno, a mí me queda, José Luis ha hecho un poco el panorama de lo que nos ha traído aquí. Yo le doy la bienvenida con mucho gusto desde esta iniciativa que REPAM y ABEC ha llevado adelante. Es interesante, ya se ha explicado. A mí me llama la atención, yo me enteré ahorita, el otro evento que está a pocos metros de aquí, que se está realizando. Y es un poco, lo veo como algo muy indicativo, ¿no? Y el poder, y por otro lado, la sencillez para enfocar. Sabemos de sobra lo que hemos vivido mucho en esos ambientes, lo que significa muchas veces esas intervenciones oficiales que no nacen de los pueblos, sino es algo que les llega desde arriba a los pueblos y que no les ayuda para nada en lo que es su cultura, su vida, su modo de vivir, su cosmovisión. Eso es algo añadido que quita raíces. Yo creo que aquí estamos diciendo a ver cómo fortalecemos las raíces. Y evidentemente el idioma es fundamental para todo esto. Una razón que nos llevó a hacerlo de una manera muy efectiva fue la celebración del Siglo de la Amazonía que tuvo la Iglesia para decir el trabajo que se va haciendo junto con muchos otros trabajos. La Iglesia tiene que hablar de lo suyo, pero sabiendo que hay muchísima gente que está trabajando, que está preocupada, que está interesada, y que cuanto más seamos capaces de estar unidos, de compartir y de fortalecernos mutuamente, tanto mayor será nuestra eficacia, sabiendo que todos estamos al servicio de los pueblos, los verdaderos protagonistas de todo esto. Hay que favorecer para que haya ese protagonismo. El camino es muy lento, muy desde abajo, pero es el efectivo. Otros caminos, la experiencia que hemos podido tener a lo largo de estos años, yo estuve 20 años por Ayacucho, en las Amazonas, y me tocó un poco todo este cambio que ha habido nacional, de participación y demás, y ver con dolor como mucha organización indígena que muy de poco a poco iba surgiendo, cómo se enterraba de un plumazo ante la fuerza de quien trabaja de otra manera, con otros medios y con otras finalidades. Yo creo que esto es interesante. Y uno de los temas del Sínodo de Obispos fue justamente a ver cómo llevábamos adelante nuestra labor de una ecología integral y de una atención integral de las personas, donde el trabajo de evangelización tiene que ser desde las culturas. ¿Y cómo hago desde la cultura si no conozco la cultura? ¿Y cómo conozco la cultura si no sé nada ni siquiera del lenguaje como es? Las experiencias vividas
a veces con mucha humildad, pero muchas veces con un gran esfuerzo y un resultado óptimo, como se ha tenido en Caroní, en el Amazonas, en Tucupita. Hay experiencias interesantes de entrar, penetrar en la cultura, aprender de esa cultura y desde allí hacer todo el trabajo. Eso nos llevó a decir, tenemos que fortalecer mucho todo el tema lingüístico. La experiencia de Amazonas fue que en cierto momento las generaciones más jóvenes que iban a por Ayacucho ya no hablaban el idioma. Y ver que había personas que empezaban a tener interés en volver a aprender, porque son de allá. Y tienen esa cosmovisión, tienen esa visión de las cosas, pero el idioma lo iban perdiendo. Y de ahí a perder otros valores es un camino muy fácil, muy rápido. Y eso lleva a decir, tenemos que aprovechar a ver cómo hacemos. Y hablamos con el doctor Monsochi, que sabemos toda la experiencia que él tiene y todo el trabajo que ha llevado. Él se ofreció con mucho gusto una ayuda. Comenzamos. Se comenzó con Puerto Ayacucho con más de 40 personas, una semana de trabajo para ir haciendo ese. Y cuando íbamos a hacer el segundo grupo, nacíamos en Guadalito, porque también un grupo de indígenas que en cierto modo pertenece también a la Amazonía. Ahí llegó la pandemia y se nos acabó. Y entonces dijimos, tenemos que buscar una manera para no perder esto. Y se encontró una manera de grabarlo, digitalizarlo y ahora seguir ese trabajo, porque lo queremos seguir como bien haciendo promotores, formando promotores en cada lugar que faciliten ese trabajo y que den entusiasmo a esa labor que se está haciendo. De manera que dar a conocer hoy esto, que es el objetivo, me parece muy importante. Y aquí estamos un pequeño grupo, pero sabemos que hay mucha gente muy interesada, porque hay en diferentes campos y que tenemos que seguir buscando formas de relación, de encuentro, de apoyo, para ir buscando una eficacia cada vez mayor, lograr una eficacia teniendo en cuenta que esto es una pelea de navajita contra metralleta. Esa es la realidad, ¿eh? Pero bueno, con nuestras navajitas vamos a afilarlas y muchas navajitas pueden hacer algo. Yo creo que el espíritu, un poco de todo esto, es conocer y saber qué se puede hacer. Un instrumento muy válido, no es el único, ni mucho menos, pero que va ayudando a fortalecer algo que es fundamental, como es la defensa, fortalecimiento de todas estas culturas. De manera que muy contentos de verles y expresar el deseo de que sigamos adelante y superando. Muchas gracias. Bueno, agradecemos profundamente a su excelencia por el trabajo arduo que está haciendo para que la REPAM, esa iniciativa que el Santo Padre, el Papa Francisco, ha querido para toda la Amazonía, pueda ir teniendo vida también entre nosotros en las dificultades que tenemos actualmente en el país, ¿no? Que sin mantener cosas que ya estaban consolidadas es muy difícil, empezar nuevas es una labor titánica. Así que él está haciendo labor de titán y se lo agradecemos. Inmediatamente damos la palabra al doctor Ángel Tovar, vicepresidente de ABEC, director de la Escuela de Formación, para que también nos dirija su intervención y sus palabras. Muchas gracias. Bueno, yo aquí estoy contento porque sé que vengo a ocupar un puesto con un equipo extraordinario que ha trabajado durante mucho tiempo con el tema indígena en el país. Y bueno, muchísimas gracias a Monseñor Divazón por estar aquí y al profesor Monsochi. Yo quiero decir una cosa así como que estoy haciendo mis redes en la cabeza de conexiones sinápticas con mi tema preferido, que es el cerebro, y recuerdo un último descubrimiento que me parece extraordinario en neurociencia, y es sobre todo la investigación que tiene ahora el campo de la genética
con el campo de la ética, el campo de la educación y todo lo que tiene que ver con los últimos descubrimientos del cerebro. Y con respecto al tema del lenguaje, pues acabo de leer buscando un poco sobre el tema, que dice que el lenguaje es el reservorio ético de una cultura del hombre, y eso me parece tan extraordinario por una razón, porque en neurociencia pues acaba de descubrir algo bien interesante que a los educadores nos llama mucho la atención. Enseñar una lengua desde la oralidad es un proceso tan natural que ya está en nuestra genética. Es decir, el que una madre enseñe a un niño a hablar no necesita condiciones como nosotros estamos teniendo para un segundo idioma, que es las carreras universitarias, posgrados y todo eso, y vemos como que de alguna manera tiene un toque de fracaso. Es decir, todos los venezolanos estudiamos 5 años de inglés, 3, 6, hasta 8 horas semanales, y ningún venezolano bachiller habla esa segunda lengua. Cuando se compara con lo que veo de neurociencia, una de las cosas que dice es que el lenguaje oral ya está en nuestra biología. Por lo tanto, es natural ese proceso de aprendizaje entre una madre y un niño para enseñarle el idioma. E incluso tiene consecuencias cuando esta madre está en 2 culturas insertas y puede enseñar un segundo idioma de una manera tan natural. Es decir, una indígena, yo estuve en la Gran Sabana, cuando está con nuestro grupo, pues le enseña a hablar el lenguaje criollo, pero también le enseña a hablar el lenguaje natural. Y ese proceso se da de manera tan natural que no necesitas que una madre pemón le digo, pon el verbo, pon el adjetivo, y no ocurre nada de eso. Y el idioma es de manera natural. Pero aprender el lenguaje escrito no está todavía en nuestra biología, porque en nuestra historia genética, bueno, el lenguaje oral ha estado presente desde que éramos australopitecos, y comenzamos a articular algunas palabras. Por lo tanto, ya está inmerso en nuestra genética. Pero el lenguaje escrito en nuestra historia es muy reciente, 170 millones de años, o sea, es todavía muy reciente para que esté incorporado en nuestra genética. Y por eso, de alguna manera, pasar estas lenguas a un lenguaje escrito, como me explicaba el profesor de Guayunaiki, es un proceso como, no sé, cómo lo pondría, muy complejo, y trae esas dificultades de enseñar un segundo idioma. Pero ahora estoy viendo en esta metodología que tiene ese contenido. Por eso me parece muy importante este evento, esta iniciativa del grupo, y ojalá se pueda extender a todos los grupos indígenas, pero que también en Venezuela aprendamos otro elemento importante. Nuestra neurodiversidad siempre la han descrito desde el mestizaje, y sin embargo, cuando uno ve nuestros grupos indígenas son también tan neurodiversos, y eso no lo hemos entendido. O sea, la naturaleza humana es neurodiversa y es lo que tenemos que celebrar, y creo que esto celebra la neurodiversidad de los pueblos indígenas, y por eso hay que decirlo siempre en plural y no en singular, porque la gente habla como que es un solo grupo, ¿no? O sea, nuestros indígenas, y en el imaginario popular es como que sí es un solo grupo, de los cuales nosotros somos descendientes y ellos son nuestros ancestros. Y creo que eso trae un problema, porque entonces no comprendemos nuestra naturaleza neurodiversa, que es tan importante celebrar la neurodiversidad en la singularidad de cada grupo y de cada persona. Por lo tanto, yo me siento muy contento de que en este momento me toque apoyar, no tener la iniciativa de un proceso que ha tenido siempre la Asociación Venezolana de Educación Católica, de atender de manera especial estos grupos, y hay que volver a retomar con más fuerza, con mayor conocimiento y con mayor prestancia lo que ocurre. Que no sea simplemente como adornar toda una ciudad con murales indígenas, pero después ver en una esquina a un indígena totalmente abandonado, o tener a nuestros pueblos indígenas totalmente abandonados, sin acceso a la tecnología, por aquello de la pureza. Estamos en un siglo donde todo venezolano tenemos derecho absolutamente a todo lo que significa la calidad de vida, tener calidad de vida. Y eso lo conecto inmediatamente con nuestra idea, el personalismo del Papa Juan Pablo II, con la idea de que toda persona tiene que tener dignidad humana en el desarrollo y en su ciclo de vida. También quiero celebrar una pequeña conexión aquí para poder hablar. En este espacio nacieron las caminatas conscientes. O sea, a mí, en términos de psicología cognitiva,
traer a la conciencia algo es muy importante porque vamos por el mundo. Entonces, yo siento que nosotros tenemos ese lenguaje dentro de nuestra genética, todo lo que significa para que estemos en este momento en este planeta es traer lo que tenemos inconsciente a lo consciente. Entonces, para nosotros es muy natural aprender una lengua oral, y tenemos que aprovechar ese aspecto. Entonces, realmente yo le doy las gracias al equipo por esta tarea que puede ser muy importante para el país y que podamos trasladarla a otros grupos indígenas. Así que muchas gracias por esta iniciativa. Bueno, yo desde que estamos haciendo trabajos aquí en ABEC es la primera vez que oigo un aporte desde la neurociencia, y entonces, por lo menos yo personalmente, a lo mejor otros lo han oído ya, pero me pareció ya por hoy que hemos hecho la mañana en el sentido de que se ha abierto una nueva arista de reflexión sobre el trabajo que vamos haciendo, ¿no? Y se lo agradecemos mucho al doctor Ángel, porque bueno, con su especialidad y desde su especialidad logra leer y logra ver ese servicio que ahora le ha sido encomendado. Muchas gracias, doctor, de verdad que agradecemos mucho su presencia y su trabajo constante en la EFABEC. Quisiera darle, aunque sea brevemente, ya se va a poner brava conmigo, a la hermana Robertina Andrade, que aunque se llama Andrade, como ella siempre dice, no tiene nada que ver conmigo, pero para que ella como coordinadora general del departamento pueda también dar su saludo antes de darla al doctor Esteban, que nos presentará pues un poco toda la iniciativa desde el punto de vista antropolíngüico. Gracias, José Luis. Bueno, pero esta lucha nos hace hermanos, ¿verdad? Buenos días para todos. Buenos días. De verdad que estoy muy contenta por el esfuerzo que estamos haciendo para fortalecer las identidades de las culturas indígenas o de los pueblos indígenas. Porque el hecho de hacer un ensayo, elaborar un instrumento que se pueda utilizar en los centros educativos, creo que ya es un avance para fortalecer esa identidad como pueblo indígena. Es verdad, eso lo va a explicar ahora el doctor Monzoyi, es verdad que hemos iniciado por 2 idiomas, el guayunaiki y también el guarao, pero eso es un ejemplo para que podamos desarrollarlo en cualquier otro idioma, en el caso de Venezuela. Me da mucha alegría que ustedes estén aquí presentes, porque cada día nos vamos sintiendo más fuertes precisamente con la solidaridad y sintiendo la fuerza que tiene la solidaridad y estos espacios para el diálogo, sobre todo cuando se trata de idiomas, de identidades diferentes a las nuestras, es decir, poco común. Entonces creo que no solamente somos nosotros, hay un movimiento a nivel de la iglesia, a nivel del mundo, a nivel de la sociedad, que está gestando este sentir, esta sensibilidad por los pueblos indígenas. Entonces, ¿qué nos lleva a pensarnos como una sociedad intercultural? No solamente son los occidentales, los no indígenas, los que vivimos, sino que interactuamos múltiples, diversidad cultural. Entonces, eso hace que sea necesario implementar también la interculturalidad. Entonces me da mucha alegría que estén presentes aquí porque sentimos de esa manera su apoyo y el interés por el tema. Y les doy las gracias también por el apoyo, por hacerse sentir y por hacernos sentir a nosotros que estos esfuerzos valen la pena. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias, hermana Robertina. Efectivamente, pues es un trabajo arduo y la hermana pues ha puesto mucho corazón durante estos años para estructurarlo cada vez mejor. Bueno, y entonces damos al doctor Esteban Emilio Monzoyi la palabra para que nos explique un poco en qué consiste el método, cómo se ha realizado, de qué manera pues lo vamos a poder conocer y utilizar, tanto para los pueblos indígenas como para pueblos que no necesariamente, o sea, para personas que no son indígenas. También cómo aprender, porque acercarnos a la lengua es acercarnos más profundamente al corazón de la gente.
Como decía la hermana, aunque los ejemplos que se ponen en el curso están en Guayuna y Guarao, esos ejemplos pueden servir para muchas lenguas, y es lo que efectivamente se va a hacer durante el mes de enero en la sesión de formación que mantendremos en la pastora, ¿no? Pero bueno, doctora, aquí estamos, bienvenido. Primero que nada, muy buenos días para todos, para todas, en esta hermosa reunión. Verdaderamente yo me siento muy alegre compartiendo algunas ideas que mutuamente tienen que reforzarse con el conocimiento de algunos métodos, algunas formas relativamente nuevas de contribuir no solamente al aprendizaje de los idiomas, sino en el contexto de cómo el conocimiento de estas lenguas coadyuva para la problemática educativa, para resolver una cantidad de problemas, como trataré de demostrarlo a continuación. Ahora que me decía, maima casa, es el juego, asa vaca, yo tira vaca y allá, es una maima casa. Entonces, y también para los de... Lo felicito, a pesar de ser arijuna, me encanta que lo hable. Alazo. Bueno, también creo que no hay guarao aquí. Guarao tú, Macatucaya, pero aquí en este momento no hay guarao, pero bueno, llegará el momento para también bueno, dedicarnos a otras culturas, pero bueno, entonces primero que nada, Yo lo tengo. Yo se lo tengo. Así está mejor. bueno, Para que pueda pasar las páginas tranquilo. bueno, primero que nada, pues se trata, entre otras cosas, claro, eso no se puede reducir a una sola metodología o a unas ideas sobre determinadas formas de llevar adelante, impartir estas ideas, estos conocimientos, pero quiero reforzar lo referente a lo que son los talleres antropolingüísticos de activación inmediata, está ahí. Entonces, los resultados que eso está dando, pues me justifican no solamente llevar adelante nuestra iniciativa actual, sino de alguna forma retomarla con otras culturas y hacerlo como una tarea obligada de carácter permanente para poder de alguna manera integrarnos a lo que es el Decenio Internacional de Lenguas Indígenas, que ha llegado a través de la UNESCO, a través de ciertas iniciativas internacionales y nacionales, y tiene que cumplir su objetivo. No solamente llevar a la escritura los idiomas y a la enseñanza, pues, de conocimientos de diversas índoles, sino también de alguna manera comunicarles el conocimiento de estas lenguas, de estos idiomas, a los descendientes de Guayú, de Guarao, de otros indígenas que bien sea no conocen o no escriben o no hablan o tienen también dificultades de diversa índole para verdaderamente aplicar la educación intercultural bilingüe, porque lamentablemente ocurre también que el bilingüismo se reduce a unas cuantas palabras en el idioma indígena y el resto es en castellano, o se habla pero no se escribe, o se escribe y no se habla. Siempre hay algo incompleto, algo que cojea, algo que no satisface, sino que hay que descubrir y redescubrir
muchas formas para que ocurra un verdadero intercambio de conocimiento. Entonces, primero que nada, bueno, para dar un ejemplo, las reuniones referentes a la adquisición de los primeros conocimientos a través de estos talleres, por ejemplo, lo ideal es producir incluso presencialmente, aunque ahora también estamos aplicando esto a distancia virtualmente, pero por lo menos algo así como 8 o 10 reuniones. Cuando no se puede, entonces se reducen a 3 o 4, pero siempre tiene que haber un número determinado de reuniones para transmitir diferentes contenidos referentes a estos idiomas y también a la manera como estas lenguas se enseñan, y también nos sirven como vehículo para la adquisición de otros conocimientos. Por ejemplo, vamos a un ejemplo nada más. Por ejemplo, en Guarao, primero en la primera reunión se intercambian saludos, etcétera, se enseña la pronunciación de las vocales, también producir breves oraciones, etcétera. Pero, y en esto quiero hacer énfasis, ya el primer momento, si no comenzamos con esto, también estos cursos, no solamente de idiomas indígenas, también del mismo inglés, del francés, generalmente suele transcurrir en los cursos convencionales que pasan 6 meses, pasan 1 año, y entonces el alumnado lo que escucha son reglas gramaticales, hablar sobre fonología 2 meses, sobre historia del idioma otros 2 meses, después continuar pues profundizando conocimiento de la cultura, etcétera. Entonces pasa 1 año o por lo menos 6 meses y todavía pues el alumno, el cursante, la cursante todavía no han aprendido a saludar, y llega el momento en que o se desvía totalmente o el alumnado se cansa. Dicen que ellos no han venido aquí a escuchar la historia de estos idiomas o algunas reglas gramaticales, que si el presente, el pasado, el tiempo condicional, que si los aspectos verbales. Ellos realmente lo encuentran muy interesante, pero que no tiene mucho que ver con lo que verdaderamente como docentes, como maestros, como maestras les ocupa. Entonces en los talleres eso está cambiado, porque ya a partir de la primera reunión lo que ocurre es no solamente explicar cómo se pronuncia una palabra o cómo se dice tal cosa, cómo se dicen los pronombres, cómo se dice yo, tú, él, etcétera, sino que ya los cursantes y las cursantes se paran, y entonces se les pide que formen grupos, y entonces el facilitador, el docente, le dice diga esto, empiezan a conversar, y entonces por ejemplo se le explica, por ejemplo, que diga antes de allá, o cualquier cosa, primero una frase sencillita, pero que lo intercambia. Ya en el primer momento, ya entre 2 o 3 personas, ya se forman pequeños círculos de entrega de conocimientos, y bueno, en esta forma pues se saludan mutuamente, se dicen cosas mutuamente. Entonces la primera sesión solamente unas frases muy elementales, como estás bien, etcétera. Pero entonces ya en la segunda sesión ya se les suministran conocimiento de varias palabras y de varias frases. Por ejemplo, la visita de una persona extraña a La Guajira o del Tamacuro. Y entonces ahí se habla, por ejemplo, yo vine acá, que yo quiero aprender con ustedes la cultura guarao, la cultura guayú. Entonces la otra persona le contesta, bueno, bienvenido, me alegra que usted esté interesado en nuestras cosas, etcétera. O sea que ya en la segunda sesión, aunque sea con 3, 4 o 5 palabras, se forman frases donde se intercambian ideas, y primero eso causa dificultad, pero justamente hay que quitar el miedo escénico, que todos nosotros tenemos miedo escénico, pero el miedo escénico no puede ser un impedimento para que verdaderamente, para que apliquemos estos poquitos conocimientos que en una segunda sesión puede haber. Entonces en la tercera sesión, por ejemplo, se puede hablar algo del paisaje de La Guajira, del paisaje del Delta, que es una tierra muy bonita, que aquí hay mar, aquí hay lagunas, aquí hay desierto, aquí hay selva, etcétera. Y entonces se forman también pequeños grupos de 2 o 3 personas que pueden
referirse en breves palabras a estos hechos. Bueno, en una tercera reunión, por ejemplo, se puede hablar de la educación, de lo importante que es escribir, que es hablar, que la adquisición de conocimiento, que no sea solamente el castellano, etcétera. Ahora, ¿cómo se hace eso? Que al inicio de cada sesión se dan las palabras y un poco las reglas gramaticales para unir esas palabras para que la palabra se convierta en oraciones. Y una vez que eso está hecho, el facilitador dice, ahora ustedes ya han visto eso, todavía no es tampoco necesario que memoricen todo esto, incluso pueden ver sus notas, sus cuadernos, etcétera. Entonces tratan de aplicar estos conocimientos y decir justamente aquello a lo que el facilitador los ha inducido en cuanto al tema, en cuanto a lo que tiene que hacer. Entonces, así pasan 8 sesiones y ya han visto tantos temas que por lo menos para un primer acercamiento, para una primera conversación, ya con cierta corrección, con cierto dominio de la fonología, de los sonidos, de la entonación, del canturreo, de la musicalidad. La música es muy importante porque idioma sin música tampoco es idioma. La música y el canto confluyen porque una cosa completa la otra. Entonces, no sé si está claro que ya en la tercera o cuarta reunión ya han visto varios temas, varias palabras, y entonces la primera parte el facilitador explica eso, la segunda parte pues se forman los grupitos de intercambio coloquial, y entonces le da ya como una existencia, una vivencia coloquial a esta lengua. Y generalmente cuando pasan ya 8 sesiones, ya a partir de ese momento ya no es que hable la lengua, sino que ya por lo menos que se siente un poco más cómodo porque puede intercambiar ideas, primero muy elementales y después un poco menos elementales, pero ya y si no domina la lengua por lo menos ya ha adquirido una base metodológica de cómo continuar aprendiendo más y qué materiales consultar, quiénes son los autores, quienes han escrito, por ejemplo, que ha escrito Miguel Ángel Husayú, que ha escrito Librado Moraleda en Guarao, etcétera, y entonces ya leen ese libro bilingüe, incluso pueden empezar a redactar cositas simples, escribir una carta en Guarao, una carta de Guayuna, y que primero con errores. Verdaderamente, aquí podríamos hablar horas y horas y horas sobre eso, pero lo que quiero incluso expresar, que también sirve, por supuesto, podría servir también para el inglés, que el inglés lo aprenden, lo enseñan durante años y años, generalmente los muchachos salen sin saber saludar inglés, ¿no? Y también para lenguas aparentemente ya dormidas, o sea, el añú, por ejemplo, la lengua dormida, que tiene pocos hablantes, de lo que son los llamados antigüeros, quedan pocos, ¿no? Sí. 1 o 2, y hay otros que están aprendiendo, pero igualmente se puede recuperar si hay materiales, si hay gramática, si hay diccionario, si hay algún conocedor o algún semihablante, ya se va recuperando. Y también con ustedes seguramente se sorprenderán bastante, pero también el llamado caribano, que fue la lengua de Guaycaipuro, que se creyó que estaba muerta, ahora a través de los Chayma y los Cumanagutos también se está recuperando, y ya hay gente con capacidad de conversar brevemente en estas lenguas, aparentemente muertas, pero no, repito, no están muertas, sino que están dormidas, pues también hace ya muchos siglos ya existen gramáticas, diccionarios, también el doctor Pipo Álvarez, por ejemplo, escribió recientemente Horacio Bior, o sea que a menos que falten totalmente los materiales, cuando no hay absolutamente nada, por ejemplo, ha habido pues comunidades indígenas tan destruidas que no dejaron absolutamente nada, allí realmente pues ya se puede hablar de la falla total, pero generalmente subsiste algo, y ese algo se puede retomar, aunque me cueste, aunque inicialmente sea muy problemático. Sin embargo, es algo que ocurre, no solamente para que vea que no estoy mintiendo, que la cuestión esta que estoy diciendo con el caribano, que la lengua de Guaycaipuro existe. Fíjense que aquí incluso pues ya hemos hecho hasta pequeñas obras teatrales en la lengua de Guaycaipuro, una lengua que no se habla, ¿no? Hace 200 años, ¿no? Pero piensen eso.
que sé cómo suena, de Guaycaipuro, para que entiendan que incluso que prácticamente no existe lengua muerta, sino que lenguas que de alguna manera se han dejado de usar, pero que son recuperables. Por ejemplo, aquí dice, un prefecto excelente, y que Teuín adoptó unos pocomanones, ese es la lengua de Guaycaipuro. Entonces, 4 hablantes, y entonces dicen, en castellano dice lo siguiente: hola, llegaste, aquí estoy, te saludo, buen día, que sea bueno para todos. Entonces, ese cómo suena. Y coico, de petanca, tareguase, que tú haces, poco mano chichi, porque me amna uya temere, to pocore, ureguase y aquel, tare, a vechiri con botai, este de caretán, guachique, pichi, ptico, pues, y así sigue, ese es la lengua Guaycaipuro. Y recuperó de la nada prácticamente, y lo podemos hacer. Bueno, por ahora entonces. Qué bien, Esteban, esa era una sorpresa que nos tenías allí que no habías dicho. Muy bien, bueno, queremos, creo que nos metimos un poco, ¿verdad?, en el mundo de los pueblos indígenas, a los cuales les agradecemos por su presencia hoy aquí entre nosotros, y nos queremos acercar. Hay una expresión que se usa mucho en nuestro movimiento de la REPA, etcétera, usando aquello de Moisés que dice: descálzate porque el terreno que pisas es sagrado. Entonces todo este terreno de los pueblos indígenas, de sus lenguas, y ahora que sabemos que están también neurocientificados, entonces son sagrados, son territorios sagrados. Voy a comentar una cosa pequeñita porque me parece importante a propósito de esto. Hace algunos años escuchamos una historia muy bonita y que se parece a lo que Esteban acaba de hacer ahora, que es la historia de los Chaymas. Los Chaymas era un pueblo que estaba prácticamente también su lengua muerta, no muerta, ahora entendemos que estaba adormecida, pero habían algunos habitantes de aquellos sectores que decían: nosotros somos Chaymas, pero no tenían más el conocimiento de su lengua. Y se enteraron, estudiando su historia, que hubo un padre capuchino de apellido Tauste que había escrito una gramática en lengua chayma en el siglo XVII, en 1625. El rey de España pagó la publicación, es decir, que no es cierto que siempre fue una taquita todo esto de aquí, eso no es verdad. En el siglo XVII se pagaban esos textos para que la lengua viviera. Y en la introducción de su libro, el padre Tauste dice: esta lengua la hablan todos los religiosos que trabajan en esta cuestión, porque la habla la gente. Gracias. Y tal, no sé cuánto. Bueno, lo cierto es que los indígenas pidieron a los capuchinos de España que les mandaran los libros del padre Tauste, y con esos libros están recuperando su lengua chaya. Así que todo lo que se hace, todo lo que hacemos, todos los esfuerzos no quedan dormidos, no quedan muertos, sino que se hacen. Quisiéramos ahora dar una posibilidad para que alguno de ustedes preguntase a nuestros panelistas alguna inquietud que puedan tener, y ellos, si tienen a bien, pues la respondan, para digamos avanzar hacia la última etapa de nuestro encuentro. Entonces, con toda libertad, si quieren usar el micrófono o si quieren hacerlo desde ahí, pues a viva voz, porque estamos aquí. Sí. Quisiera preguntarle a Polo Monzón, ¿qué le animó a usted caminar por la investigación de nosotros los pueblos indígenas? ¿Qué fue lo que lo animó a usted? Ella pregunta que qué fue lo que te animó para caminar por la investigación de los pueblos indígenas. Ah, bueno, eso mismo, ¿no? Desde mi infancia, pues, a mí siempre me ha gustado siempre enormemente, me ha complacido enormemente la existencia de diferentes formas culturales, de diferentes músicas, idiomas, etcétera, porque era así como compararlo con una uniformidad, que cuando uno está solo o envuelto en un sector donde hay una sola manera, una sola cultura, una sola lengua, generalmente, bueno, yo por lo menos sentía fastidio si quería poder salir a un terreno más libre donde pues coexistiesen varios, pero al mismo tiempo también veía que había otra gente
que estaba en contra de eso, que les parecía que al haber pues, diferentes lenguas, diferentes culturas, eso conducía a separatismo, a odios, a violencia, etcétera. Entonces, sin que se dieran cuenta de que justamente esa violencia se produce justamente no porque no se reconozcan, sino porque no querían, se resistían a valorar al otro. El otro ya se dedicaba a la brujería, que era mala persona, que era belicoso, entonces esa contradicción me animó a hacer algunas investigaciones de acción que desmontasen esos prejuicios y donde pues, esa diferencialidad que es muy creativa, que es muy importante para la humanidad, por lo menos solamente una cuestión que algunos estados, por ejemplo, incluyendo el jefe de Estado, promueven las armas atómicas o deforestan la Amazonia, pero hay otros que no lo hacen, sobre todo los indígenas. Entonces, si no existe... Tengo problemas con... Ya le van a poner agüita, Ya. Aquí está. Aquí está. Ya vamos. Esa es la emoción. No, por lo menos el señor Bolsonaro en Brasil pues estaba loco por destruir todo, quemarlo, regalárselo, llamar a empresarios de otros países para deforestar, para destruir, para quemar toda esa inmensidad de las tierras amazónicas. Pero también había otra gente, sobre todo los indígenas, pero también muchos que no son indígenas, que son criollos, ciudadanos brasileños y extranjeros también, que se oponen a eso. Pero si esa diferencia no existiese, si solamente existiesen personas como Bolsonaro, inmediatamente ya dentro de 10 años nosotros mismos no existiríamos. O sea que la diversidad humana, la existencia de diferentes culturas, sobre todo si son culturas originarias, si son culturas de resistencia, en esa necesitan, porque si en este momento si el mundo indígena no existiese, tal vez ya yo no estaría aquí hablando, porque ya estaríamos por debajo, estaríamos totalmente en otra esfera, ya estaríamos todos muertos, ¿no? Entonces, es absoluta, y eso realmente me gusta, pero todavía hay gente que sigue sosteniendo que no, que tiene que ser una sola cosa, que todo tiene que ser norteamericano, o solamente que todo tiene que hablar portugués, o hablar solamente español, o hablar solamente ruso, o chino, etcétera. Bueno, por lo menos uno viaja por los Estados Unidos y atraviesa 5 estados de Estados Unidos y siempre encuentra la misma lengua, la misma gente, y realmente uno sale fastidiado de allí, ¿no? Entonces, bueno, hay miles de razones, pero eso fue lo que me ha gustado, y sé que hay demasiada gente que se opone, pero los que se oponen son unos suicidas. Entonces yo no puedo coincidir con la gente que se suicida, porque realmente, repito, si nos descuidamos dentro de 20 años, 30 años, aquí no tendremos ni nietos ni bisnietos, y todo eso desaparecerá. ¿Y quién lo dijo? Un chamán pumé, Carlos Piedra. Bueno, yo tengo incluso una pequeña grabación de Carlos Piedra, un chamán pumé, que pronosticó eso hace como 50 años, y tuvo toda la razón del mundo. Es amante de la cosmovisión de todos los otros. La neurodiversidad. Me encanta. Qué bueno. Bueno, tenemos abierto el derecho de palabra. Mientras se les ocurre a ustedes una pregunta, les comento que este curso pues va a estar en manos de los docentes de los centros educativos, ¿verdad? Que están asociados a la BEC, que son casi 50 centros en donde trabajan cerca de 600 docentes indígenas de diversos pueblos. Por ahora no todos lo van a tener, pero está destinado a que más o menos una buena parte los utilice. Y es una herramienta para que ellos se fortalezcan y junto con lo que tienen que enseñar, que tienen que enseñar en la escuela, toda su cultura ancestral, todo su mundo, toda su educación propia, encuentre un cauce también en la escuela donde van, ¿no? Entonces esto también, sí, tal vez. Monsonji, por aquí. Yo sé que el programa está un poco diseñado, ¿okay?, para los profesores o los docentes en las escuelas donde tienen que estar el tema bilingüe. Y sabemos que está bajo 2 etnias, ¿okay? Mi pregunta es, ¿ese curso también daría la posibilidad para cualquier docente
porque ya desde ciertas materias en bachillerato y ciertas actividades en primaria, se habla de enseñarle al estudiante criollo, que no tiene la conciencia directa de que etnia indígena puede llegar a pertenecer, que aprenda un lenguaje indígena. Ellos lo mezclan mucho. Mi pregunta es, ¿esto serviría como herramienta para un docente aquí en Caracas de una escuela para que pudiera a su grupo de bachillerato en arte y patrimonio hablar sobre las culturas indígenas y enseñar algo en el lenguaje, en la cultura, en la cosmovisión? Es que esta metodología, más otra metodología que no es la única, la enseñanza de lengua es muy compleja, ¿no? Entonces, como usted dice, hay diferentes objetivos. Uno de los objetivos es que los que ya hablan aprendan a escribir bien, escribir y leer, y tengan el gusto, se sientan alegres escribiendo esa lengua, ¿no? Y también multiplicándola entre sus propios coterráneos que lamentablemente, aún siendo guayú, siendo pemún, siendo guarao, hablan con dificultad o sencillamente han olvidado su lengua. Es uno de los objetivos, ¿no? Pero también el otro objetivo es que los criollos vayan adquiriendo primero los rudimentos, primero solamente en forma coloquial, solamente intercambiando saludos, narraciones, experiencias, coloquial, pues, todos los días. Pero también enseñarle, si tiene la paciencia y el deseo, que también el criollo también aprenda a leer y escribir este idioma. Otro objetivo es que no en las primeras sesiones todavía, no es que eso se haga en 3 o 4 o 8 clases, pero en la medida en que cualquiera de estos docentes progrese en el conocimiento profundo, fluido de la lengua, entonces también inducirlo a enseñar materias, hacer que en las propias clases estas lenguas sean de comunicación, por ejemplo, hablar en guayuna y que, por ejemplo, sobre los animales, sobre las plantas, sobre el paisaje, sobre los grandes problemas, sobre el feminismo, bueno, tantos temas que hay que se discuten y que perfectamente, primero con dificultad, porque lo que se comienza siempre cuesta, siempre hay que practicarlo mucho para que sea fluido, hasta para los nativos. Si un docente guayú que hable perfectamente y que incluso escriba su lengua, tampoco le sale fácil una conferencia, por ejemplo, sobre los derechos de la mujer. ¿Por qué? Bueno, porque ya eso tiene muchos elementos de aculturación. La mujer es vista de distintas formas por las culturas diferentes, por el criollo, por el inglés, por el francés, por los indígenas, etc. O sea que aún para los nativos cuesta, pero si en algún momento no comienza, pues tampoco aprenderá nunca, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que uno de los objetivos, quizás un poco distantes, un poco difíciles, pero que son insoslayables, es que el docente pueda usar cualquier idioma indígena, el guarao, el pemún, el yanomami, y bueno, también como un recurso docente, como medio de comunicación para transmitir conocimiento de cualquier naturaleza, tanto de su propia cultura como de otras culturas. Eso tiene que llegar, pero por supuesto no es todavía el asunto que nos ocupa, porque primero tenemos que atravesar por otras vías un poquito más sencillas, un poco más fáciles, pero que el propósito existe. Y la prueba es que ahora, en caso muy especial, cuando los indígenas son totalmente monolingües, en su propio, por ejemplo, hay Yanomami totalmente monolingües, hay Piaroa monolingües, etc. Allí sí, desde el principio, todos y absolutamente todo conocimiento tiene que transmitirse en lengua indígena, y el castellano se introduce después, porque se empiezan dando un material pesado, algo difícil, la problemática difícil, explicada en castellano a unos Yanomami que poco entienden el castellano. Ese conocimiento lo que produce es frustración, nunca aprenderá nada, pasará los años y la escuela no le ha servido para nada. Entonces es casi una obligación ética y una obligación existencial que primero sea enseñado sobre cualquier tipo de materia, sobre cualquier tópico en su lengua originaria, y que el castellano sea como un complemento y no el comienzo, ¿no?
bueno, o sea que hay diferentes formas de conseguir la metodología, pero por supuesto que nosotros lo que hemos hecho hasta ahora, pues hemos empezado por lo más sencillo, porque de alguna manera hay que iniciar pues estas actividades para que después ya se acumulen los conocimientos y lleguemos a metas mucho más difíciles y que también en algún momento tendremos que superar. No sé si está claro. Bueno, tenemos una pregunta de hermana Robertina y con esto ya iríamos concluyendo, ¿verdad?, esta fase y vamos a empezar también una fase de agradecimiento. Gracias. Doctor Mosolli, ¿cuáles idiomas indígenas de Venezuela han despertado con el método TAI? Bueno, ya voy a decir, ya hemos trabajado, aparte del guarao, aparte del guayuna, hemos trabajado el pemón, hemos trabajado el jibi también. Todavía no lo suficiente, pero por lo menos lo suficiente para que se vea que es aplicable. Por lo menos sabemos que si no se han desarrollado cursos completos, por lo menos los inicios ya nos demuestran que no estamos perdiendo el tiempo. Y a ver a ver cuál más. El caribano son por lo menos hasta ahora son como 5 o 6, pero podrían igualmente ser 10. El problema es que también uno está solo y bueno, por lo menos me cuesta un poquito pues ocuparme de tantas cosas y hasta ahora pues hay algo que tiene que ver con la pregunta suya, que también una exigencia de esta metodología es que el que aplique el método, por ejemplo, si yo soy facilitador, también lo ideal es que los docentes con quienes intercambio estos conocimientos, que también estos docentes tienen que ser en el futuro ellos mismos facilitadores, porque uno solo no puede, uno solo no es inmortal, tampoco es omnipresente, tampoco es ningún dios ni nada. Entonces los propios docentes tienen que asumir esta metodología y también otras metodologías para poder transmitir conocimiento y no dejar que eso se muera con una sola persona, ¿no? Muchas gracias. Entonces, perfecto. Sí. Ajá, monseñor. En este mismo sentido, es interesante, yo quisiera más que preguntas, como dos consideraciones. Por un lado, y una es para la beca, así no para decir. Hay la posibilidad, nosotros tenemos en el ordenamiento educativo la escuela intercultural bilingüe. Este es un campo enorme y muy aprovechable, que no se suele aprovechar. Y yo creo que este es un primer elemento que de una manera o de otra tenemos que ver cómo esa metodología, otras metodologías que coinciden. Hablaba el doctor ahora, por ejemplo, Yanomami. Es interesante las escuelas bilingües Yanomami, cómo funcionan. Y uno ve cómo coinciden. Maternal y 3 primeros grados, solo en Yanomami. De 4º a 6º grado, mitad, más de la mitad Yanomami y empieza castellano. 7º, 9º, comienza más el castellano, pero ya se ha retomado y se ha reforzado los elementos culturales que justamente se pasan con su cosa. Yo pongo ejemplo en el trabajo hecho como iglesia de evangelización. El peligro es una evangelización colonizadora. Vienes de fuera, impones, quieras que no. Y la tarea es al revés. Uno les dice, hay que convertirse, que entienden ya no van. Pero cuando se descubre que en todo el proceso formativo del chamán, para que uno sea chamán, hay un condicionamiento, hay un camino. Y el primer paso es que tiene que cambiar por dentro. Eso tiene una palabra. Cuando tú, hablando con ellos, utilizas esa palabra, descubres todo lo que ellos saben, que es hacer el bien o no hacer el bien, que es propio de su lengua. Y el hecho de descubrirlo ahí hace cambiar
y hace que esa persona valore lo que es y pueda aceptar y entrar en diálogo con el otro utilizando ambas expresiones. Creo que es importante. Y la escuela intercultural bilingüe es un momento fundamental, es estupendo, que tendríamos que ver de alguna manera cómo se puede hacer, porque en general es un desastre. A veces en la educación se ha logrado en algunos lugares que haya alguna escuela, bien, eso es plata, eso es negocio, pero la preparación de la gente es interesante. Todos los maestros allí son todos Yanomami, todos. Cada año, al menos un mes juntos, van descubriendo lo que van haciendo. O sea, tal vez diferentes metodologías, pero que van a lo mismo. Pero lo que quiero recalcar que es como unos principios que se repiten, que vale la pena tener en cuenta y aprovechar este espacio concreto que se tiene y que muchas veces se deja perder. Gracias. Él ha dicho que el sistema intercultural bilingüe debería ser mejor aprovechado entre nosotros con este método y con algunos otros más, para que precisamente la educación no siga siendo un desastre como está haciendo, que está haciendo una cosa colonizadora que no ayuda. Eso es lo que ha dicho. Bueno, entonces queremos en primer lugar comenzar agradeciendo a cada uno de ustedes, a nuestras autoridades por su presencia que nos honra esta mañana. También queremos agradecer a algunos compañeros de camino que nos han ayudado para este asunto, como por ejemplo Misiones Salesianas, una organización de la familia salesiana que nos ayudó para que precisamente todas estas grabaciones y todas estas cosas pudieran llevarse adelante, y los cursos que van a hacer. Y también agradecer por un aporte que gracias a la BEC se ha conseguido ahora con la Fundación Banco Mercantil para poder concluir la formación de nuestros animadores el mes próximo ya, ¿no, hermana? En final de enero, ¿verdad? En enero lo tendremos. Entonces agradecer a todos ellos. Agradecer también hoy a este sitio tan lindo, tan estupendo, que gracias al doctor Ángel hemos podido hacer este nexo, porque además nos pone en el ambiente más correcto para hablar de todo esto, ¿no? Si algo nos enseñan nuestros hermanos indígenas y que el sínodo amazónico ha querido reforzar, es la unidad entre los seres humanos y la tierra. Somos terrestres de esta tierra. Había uno que decía, si nos mandan para otro planeta, tenemos que llevarnos todo lo de esta tierra, empezando por lo que respiramos, para poder vivir allá. Entonces nosotros somos de aquí, solo que lo olvidamos. Este entorno, gracias a Mayu, ¿verdad?, que va desarrollando esta experiencia ecológica, nos pone realmente en el marco, y le agradecemos al doctor Ángel por su orientación también para que esto pudiera realizarse aquí. Al principio cuando llegamos dijimos, ¿dónde va a ser eso? Pero efectivamente es el sitio correcto, ¿no? Así que les agradecemos enormemente. Tenemos también una última intervención antes de tomarnos el café, etcétera. Hay un hermano nuestro, Emilio Espósito, que va a tener una interpretación con flauta, ¿verdad? Con un instrumento, el zaguagua, exacto. Entonces va a ser una intervención con el instrumento zaguagua, y bueno, le damos la más cordial bienvenida también a él con un fuerte aplauso. Entonces la música, exactamente, la música está toda ligada a la lengua, a la expresión, y los neurocientíficos nos explicarán mejor. Es lo que quería... quería reforzar lo que dice el profesor Esteban. Los pueblos indígenas, la música está muy unida a la palabra, y entonces a mí me pasó en el año 96 me fui a hacer un taller de cerámica a La Guajira, específicamente a Guarero, con la gran maestra Dorila Cheto Ipuana, y entonces yo no entendía nada del dialecto, y en una fogata nos reunimos en la noche a hablar con la gente de ahí, y se reunieron varios viejos músicos de allá,
y sacaron sus instrumentos. Yo había llevado una flauta plástica de esas Hornet y yo tocaba así, escuchaba cosas en la radio y tocaba un poquito. Entonces ellos empezaron a tocar y el Zawagua y el otro Royoy y el Masi y hablar de sus cosas. Entonces como yo veía que yo no entendía, ellos hablaban en castellano un momentico y otros hablaban en Guayunaiki. Entonces resulta que ellos tocan todos y se ríen, uno toca y el otro escucha y se ríe, el otro le dice algo en Guayunay que yo no entendía. Entonces ellos me dicen, ahora toca tú algo. Entonces yo toqué y me dicen, ajá, ¿y qué cuentas ahí? Y yo me quedé así como que, ¿qué cuento de qué? Entonces nosotros, me explico, nosotros cuando tocamos nuestros instrumentos estamos contando una historia y por eso él se ríe, por eso él me comenta, ajá, ¿y tú qué dice tu canción? Y yo le digo, no sé por qué, porque es algo que escuché en la radio y lo repetí. Y entonces ellos se reían de eso y eso fue lo que me quedó. Este instrumento lo cargo yo, de Zawagua, desde aquella época, en el año 96, se le hizo esto para protegerlo de que no se pueda dañar, porque es un instrumento de lengüeta, es como un clarinete primitivo, sería algo así. Y entonces tiende mucho a que se le dañe la lengüeta, entonces eso se le hizo para protegerlo. Bueno, ahora voy a tocar y ya cerramos ya. Gracias. Gracias. Si quieres ponte por aquí. ¿Qué nos vas a contar hoy? Esto se llama Un Tucán Perdido en Caracas. Ay, pero muéstrale todo eso. Bueno, esto los trabajos los hago yo, se me había olvidado. Estos son reproducciones de piezas antiguas prehispánicas de diferentes grupos. Aquí hay una jibi, estos ya son lo que llaman Valenzoide, la cuenca del lago de Valencia. Yo hacía esto antes de ir a La Guajira, pero yo no sabía hacer ollas de barro y quería hacer ollas para cocinar. Por eso me fui para allá con un taller de una semana y terminé quedándome 2 años allá. Entonces me traje hasta un tambor, tengo en la casa, tambor guayú en casa. Para la yoma. Muy bien. Ajá, sí. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestros panelistas y a nuestro artista de esta mañana.